Hagamos lo siguiente. Yo le voy dando ciertas características y usted identifica el producto. ¿Le parece bien? Piense en un producto que sirva como remedio, que también sea desinfectante, un artículo de limpieza, tratamiento de belleza, que esté disponible en todo el mundo y que además sea barato. ¿Pensó en alguno? ¿En cuál podríamos pensar? Le doy una pista más. Es muy probable que tenga uno en su cocina. ¿De qué estamos hablando? Podemos ver la siguiente imagen. El limón. El limón en realidad es un artículo de belleza, tratamiento de limpieza, lo podemos utilizar en muchas cosas, está disponible en todo el mundo y además es barato. Ahora surge una pregunta, ¿a qué cualidad cristiana podemos comparar todas las propiedades que posee el limón? ¿A qué cualidad cristiana podría ser? ¿Qué le parece esta? Puede buscar en su Biblia, por favor, Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Juan 13, 34 y 35. Allí menciona, les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros, así como yo los he amado, que ustedes también se amen los unos a los otros. En esto todos conocerán que ustedes son mis discípulos, si tienen amor entre sí. Y es que esta cualidad, el amor, hace todo eso que mencionábamos. Es como un producto de belleza porque cuando nos lo aplicamos, nos da un aroma agradable y nos deja más accesible a todos los demás. Es como un producto de limpieza porque cuando nos lo aplicamos se lleva todo, todas las imperfecciones. Eso hace el amor. Está disponible en todo el mundo y además es barato. Eso es lo que causa el amor. Pero pregunta, ¿por qué dice aquí la Biblia en Juan 13, 34 y 35 que se trata de un nuevo mandamiento? ¿Que no los israelitas ya antes de esto amaban a las personas? ¿Por qué dijo Jesús entonces de que se trata de un nuevo mandamiento? Bueno, lo que sucede es que los israelitas en sí ya amaban a su prójimo, pero el amor de los israelitas para con su prójimo tenía un cierto límite. ¿Recuerda hasta dónde llegaba el límite del amor de los judíos, de los israelitas? ¿Hasta dónde llegaba? Por ejemplo, si había un israelita cortando leña en el campo y estaba trabajando y lamentablemente se le soltaba la cabeza del hacha y lastimaba al que estaba atrás, ¿recuerda qué pasaba? Alguien iba para vengar esa sangre. ¿Hasta dónde estaba el límite del amor de los israelitas? Hasta donde se comprometía la vida. Es decir, sí, eres mi hermano y te amo y te quiero mucho, pero si me haces algo, hasta ahí llega mi límite del amor. Por eso dice aquí la Biblia que se trata de un nuevo mandamiento, porque a partir de este momento los verdaderos cristianos tenían que amar a su prójimo como a sí mismos, menciona aquí, así como lo iba a hacer Jesús, hasta el punto de dar la vida por los demás. Y eso es lo que identifica a la congregación cristiana verdadera. El amor identifica a los verdaderos adoradores de Jehová. Y no solo los testigos de Jehová lo decimos, porque si solo los testigos de Jehová lo dijéramos, pues ¿dónde está la gloria? ¿Dónde está el beneficio? Permítanme leerles lo que publicó la revista La Atalaya del 1 de octubre del 2007, hablando acerca del amor. Mencionó esto: en un frío día de invierno, tras una nevada, un hombre de edad avanzada recibió la visita de dos testigos de Jehová. En la conversación el hombre le dijo que debido a una enfermedad del corazón no podía retirar la nieve que había caído allí y estaba en la puerta. Bueno, como una hora más tarde, escuchó el sonido de la pala. ¿Qué había pasado? Los dos testigos de Jehová habían regresado y estaban limpiando ahí la entrada de su casa. Tiempo después este hombre escribió: hoy he experimentado lo que es el verdadero amor cristiano. Y añadió, tenía una visión del mundo bastante pesimista, pero ahora veo las cosas con otros ojos. Se ha reafirmado el gran respeto que ya sentía por la obra que ustedes realizan en todo el mundo. ¿Qué le parece? Incluso gente que no es siervo de Jehová reconoce que este pueblo tiene algo que los hace diferentes. ¿Y qué es lo que los identifica? El verdadero amor cristiano. Regresemos al ejemplo de los limones. Regresemos a este ejemplo. ¿Dónde acostumbra usted a usar los limones? ¿Dónde los utiliza? Los chefs de todo el mundo siempre lo tienen a la mano, lo tienen allí. Utilizan, por ejemplo, una rodaja de limón en su té,
Otros más utilizan la ralladura del limón en las recetas de la repostería, unas gotitas también, e incluso se puede hacer agua en tantas cosas, está disponible en tantas cosas que se puede utilizar. Lo mismo sucede con el amor. El verdadero amor cristiano tiene que estar disponible en todo aspecto de la vida del cristiano. ¿Qué cita bíblica menciona eso? ¿Recuerda alguna cita bíblica que mencione que el amor tiene que estar en todo aspecto de la vida del cristiano? ¿Qué cita bíblica lo recordará? Veamos una. Por favor, dirija su atención a Primera Carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 31. Primera Carta a los Corintios, capítulo 12. En todo el capítulo 12, el apóstol Pablo está hablando acerca de los dones espirituales. Y el versículo 31 dice: pero sigan procurando celosamente los dones mayores, y todavía les muestro un camino sobrepujante. Y en el capítulo 13 explica que ese camino sobrepujante es el camino del amor. Y en el capítulo 13, versículo 13 menciona esto: ahora, sin embargo, permanecen la fe, la esperanza, el amor. Estos tres, pero el mayor de estos es el amor. Y aquí nos surgen dos preguntas. Primera pregunta: ¿por qué dijo el apóstol Pablo que el amor es sobrepujante? ¿Qué significa sobrepujante? ¿Qué será? Pues bien, sobrepujante significa que está por encima. Por encima. ¿Encima de qué? Está por encima de otros caminos. Y es que el capítulo 13, versículo 13 dice que existen otros caminos: el camino de la fe y el camino de la esperanza. Pero luego dice que el mayor de estos tres es el camino del amor. Y ahí es donde surge la otra pregunta: ¿por qué dijo el apóstol Pablo que el camino del amor está por encima del camino de la fe y el camino de la esperanza? ¿Por qué será? Lo que sucede es que el amor tiene que identificar a la verdadera congregación cristiana. Pongamos un ejemplo. Cuando estemos en el nuevo mundo y ciertos aspectos de nuestra fe se hayan cumplido, entonces ciertos aspectos de la fe y de la esperanza dejarán de tener efecto. Pero el amor jamás dejará de tener efecto. Y en el día que yo deje de tener amor, incluso allá en el nuevo mundo, en ese día dejaré de existir. Por eso dijo el apóstol Pablo de que el camino del amor está por encima del camino de la fe y de la esperanza. Cuando en el nuevo mundo vea que mis seres queridos resucitaron y volvieron a la vida, ese aspecto de la fe y de la esperanza se habrá cumplido. Pero el día en que yo deje de tener amor, en ese día dejaré de vivir. Entonces, por eso dijo el apóstol Pablo que se trata del camino sobrepujante, que está por encima. Si eso hace el amor, entonces yo quiero tener amor. ¿A usted le gustaría tener esa clase de amor? Todo cristiano verdadero persigue ese objetivo: tener el verdadero amor cristiano. Y mientras se cumplen estos aspectos de la fe y de la esperanza, el amor cumple un papel importantísimo. En un día caluroso, con mucho calor, ¿cómo le cae una limonada? Bien, bien hecha, así como las que saben preparar. Con la cantidad exacta del jugo de limón, con la cantidad exacta del azúcar y un poquito de hielo en un día caluroso, ¿cómo le cae? Eso es lo que hace el amor. Mientras en este sistema de cosas hay tantas dificultades, tantos problemas, el amor nos refresca. ¿Qué cita bíblica menciona eso? De que todo se resume en amor. Vea lo que dice Romanos capítulo 13, versículos 9 y 10. Romanos 13, 9 y 10. Menciona esto: porque el código: no debes cometer adulterio, no debes asesinar, no debes hurtar, no debes codiciar, y cualquier otro mandamiento que haya, se resume en esta palabra, a saber, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. El amor no obra mal al prójimo, por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Qué le parece? Según esta parte de la Biblia, entonces, el amor es como el jugo del fruto del Espíritu.
Entonces, el fruto tiene muchas cualidades, pero lo que siempre tiene que identificar a la congregación cristiana verdadera es el amor. Así es que cuando nos sobrevengan dificultades y las situaciones en la escuela, en el trabajo, las muchas otras preocupaciones nos estén exprimiendo, ¿qué es lo primero que tiene que salir? El amor. Porque el amor, dice aquí, no obra mal al prójimo, y que todo se resume en amor. Eso es lo que logra el amor mientras esperamos que se cumplan las promesas que Jehová Dios dice que pronto se cumplirán. Eso es lo que logra el amor. Regresemos al ejemplo de los limones. ¿Qué otro uso le podemos dar a los limones? ¿Qué otro uso podríamos darlo? Algunas personas utilizan un poco de limón para desinfectar sus tablas de picar. Otros más utilizan un poquito de limón con un poco de bicarbonato y entonces lo revuelven y limpian todas sus tarjas y quedan brillosas. Todo aquello que es de acero inoxidable queda bien. Y se dice que si tomamos media rodaja de limón y la ponemos en el refrigerador o en la nevera, se lleva los malos olores y deja un aroma agradable. Pues eso también hace el amor. ¿Qué cita bíblica menciona que eso hace el amor? ¿Qué le parece esta? Puede buscar en su Biblia, por favor, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Primera de Pedro 4:8. Ante todo, tengan amor intenso unos para con otros, porque el amor cubre una multitud de pecados. Según esta parte de la Biblia, ¿qué hace el amor? Dice aquí que cuando nos vestimos de amor o nos ponemos o nos aplicamos el amor, entonces el amor se lleva las imperfecciones, nos deja un aroma agradable y nos hace más fácil el trato con los demás. Eso es lo que hace el amor según esta parte de la Biblia. Entonces hacemos bien en seguir ese principio, el camino del amor. Pero bien, es cierto que la congregación cristiana está formada por personas de diferentes antecedentes, de diferentes culturas, de diferentes personalidades. Por eso es necesario que mostremos el amor en nuestra vida diaria. Por eso veamos dos ejemplos bíblicos de cómo siervos de la antigüedad demostraron el amor en su vida diaria. Y el amor se llevó las imperfecciones y dejó un aroma agradable para los verdaderos cristianos. ¿Les parece bien? Veamos un ejemplo bíblico. El primero tiene que ver con la siguiente imagen. ¿Recuerda esa ocasión? El Mesías, el Maestro, está hablando acerca de lo que le va a suceder y cómo es que va a ser enjuiciado y cómo lo van a traicionar y cómo lo van a clavar en un madero y cómo va a morir y va a tener una muerte deshonrosa. Entonces, todo eso estaba diciendo el Maestro. Pero a Pedro no le pareció bien y entonces lo llevó aparte y le dijo: Señor, tú no tienes que tener ese destino o ese fin. Y en esa ocasión, el Maestro reprendió al apóstol Pedro. ¿Recuerda alguna otra ocasión en la que reprendieron al apóstol Pedro? Una ocasión más. El Maestro está explicando, sigue explicando de cómo es que todos lo van a traicionar en otra ocasión y cómo es que lo van a dejar solo. Y el apóstol Pedro ahora dice: no, Señor, con mi vida, antes muerto que abandonarte. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pedro? El apóstol Pedro estaba diciendo que la fe que tenía era más grande que la de sus compañeros, porque si ellos lo dejaban, pues él no tenía que dejarlo. Y además estaba afirmando, con esa expresión, estaba afirmando que el Maestro se equivocaba. ¿Cómo es que el Maestro puede saber que yo lo voy a abandonar? Y una vez más, reprendieron al apóstol Pedro. ¿Recuerda otra ocasión en la que reprendieron o regañaron al apóstol Pedro? Una vez más, está en una planta alta, en una casa, de pronto baja una proyección, como en una tela, menciona la Biblia, como en un proyector. Y entonces aparecen ahí varios animalitos y una voz del cielo, un ángel le dice: Pedro, levántate, degüella y come. ¿Y qué dijo Pedro? No, Señor, jamás, nunca he comido y ni comeré cosa inmunda. Y una vez más, reprendieron al apóstol Pedro. Pues bien, en esta ocasión y en esta situación y en la vida del apóstol Pedro, el amor que Jehová y Jesús le tenían al apóstol Pedro fue más grande que sus imperfecciones. ¿Por qué lo decimos? Vea por favor en su Biblia
Juan capítulo 21, versículos 15 a 17. Juan capítulo 21, versículos 15 a 17. Menciona esto. Pues bien, cuando se hubieron desayunado, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Él le dijo: Sí, Señor, tú sabes que te tengo cariño. Le dijo: apacienta mis corderos. De nuevo le dijo por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le dijo: Sí, Señor, tú sabes que te tengo cariño. Le dijo: pastorea mis ovejitas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me tienes cariño? Pedro se contristó de que por tercera vez le dijera: me tienes cariño. De modo que le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú bien sabes que te tengo cariño. Le dijo Jesús: apacienta mis ovejitas. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Después de todos los errores que había tenido y que todavía tendría el apóstol Pedro, aquí Jehová y Jesús le están encargando el cuidado de sus compañeros cristianos. Le está encargando el cuidado de las ovejitas. Por lo tanto, el amor que Jehová y Jesús le tenían al apóstol Pedro fue más grande que sus imperfecciones. Por eso, cuando el apóstol Pedro dice que el amor cubre una multitud de pecados, sabía exactamente de lo que estaba hablando. ¿Recordará algún otro ejemplo bíblico donde el amor se haya llevado las imperfecciones y haya dejado un aroma agradable para los demás? ¿Qué otro ejemplo bíblico recuerda? Podemos ver la siguiente imagen. Hablemos por un momento de estos dos hombres, Pablo y Bernabé. Estos fueron hombres espirituales, discípulos de Cristo, de la primera congregación. Tenían mucho conocimiento bíblico, tenían fe, tenían esperanza, pero también hubo una dificultad entre ellos. Hablemos por un momento de Bernabé. ¿Qué sucedió con Bernabé? Algunos opinan que Bernabé se convirtió al cristianismo incluso cuando Jesús mandó a los 70 a predicar. Sea cierto esto o no, porque lo menciona solo la tradición judía, lo cierto es que Bernabé tenía el reconocimiento de los demás apóstoles. Cuando había alguna necesidad, ahí estaba Bernabé listo para atender esa necesidad. Por ejemplo, llega el año 36 de la era común. Un hombre llamado Saulo de Tarso está tratando de relacionarse con la congregación cristiana verdadera, pero no lo querían aceptar porque pues antes tenía todo un historial de maltrato para los apóstoles. ¿Recuerda quién fue el que le ayudó a que le dieran el reconocimiento? ¿Quién fue? Bernabé. Llega el año 45 más o menos de la era común, los apóstoles escuchan que en una ciudad vecina de Jerusalén llamada Antioquía de Siria están muchas personas aceptando la verdad y se están convirtiendo al cristianismo. Y entonces dijeron: ¿a quién mandamos? ¿Y a quién mandaron? A Bernabé. Y ahí está Bernabé. Una vez que llegó allá a la ciudad de Antioquía, se dio cuenta de que en verdad era un hervidero de actividad. Y entonces dijo: no puedo solo, necesito ayuda. ¿Y a quién le mandaron? Al apóstol Pablo. Y también lo acompañó un joven llamado Marcos. Pero Marcos por alguna razón se separó de ellos y los abandonó. Después de todo lo que pasó Pablo, de cómo lo trataron, según vimos en la imagen, después de todo lo que había hecho Pablo por Bernabé y Bernabé por Pablo, ¿quién diría que se iban a pelear? Pero la Biblia menciona que tuvieron una dificultad. Repasémoslo, por favor, puede ir a Hechos capítulo 15, versículos 36 a 41. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 36 a 41. Si lo tiene, menciona así. Ahora bien, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: sobre todo volvamos y visitemos a los hermanos en cada una de las ciudades en las cuales publicamos la palabra de Jehová, para ver cómo están. Por su parte, Bernabé estaba resuelto a llevar consigo también a Juan, que se llamaba Marcos. Pero a Pablo no le pareció propio tomar consigo a este, puesto que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Ante esto,
ocurrió un agudo estallido de cólera, de modo que se separaron el uno del otro, y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó para Chipre. Pablo seleccionó a Silas y se fue. ¿Qué le parece? Después de todo lo que habían pasado juntos, ¿quién diría que se iban a pelear? Y ahí estaban dos varones de la congregación cristiana con un puesto de superintendencia peleándose uno con otro. Ahora, pongámonos en la situación de cualquier congregación del primer siglo que fuera a recibir la visita de Pablo o de Bernabé. Estamos esperando la visita de estos representantes de la organización y cuando llega nos enteramos que se peleó con Bernabé. O llega Bernabé y nos enteramos que se peleó con Pablo. ¿Qué hacemos? ¿Abandonamos la congregación? ¿La dejamos? Porque pues, ¿cómo es posible? Dos varones responsables están peleando ante ellos. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos la congregación? Pongámonos ahora en la situación de este muchacho llamado Marcos, con grandes aspiraciones. Cuando esto sucedió no tenía más de 20 años, tenía las aspiraciones de ir a la obra misional, ser un superintendente de la congregación, cuántas aspiraciones. Y ahora dos representantes de la organización se están peleando por algo que él hizo. ¿Qué hacemos? ¿Dejo la obra? ¿Dejo las metas? Y entonces me retiro de la congregación. ¿Qué hacemos? Pues en esta ocasión el amor cubrió una multitud de pecados. ¿Por qué lo decimos? Cuando sucedió este agudo estallido de cólera, cuando se caldearon así los ánimos y se enojaron de un ratito para otro, fue en el año 48. 48 de la era común. Tuvieron ese agudo estallido de cólera. Pero llegó la reconciliación, no siempre estuvieron enojados. Para el año 61, Pablo está preso en Roma, escribe una carta a los colosenses y dice que Marcos, aquel muchacho por el que se habían peleado, es como un socorro fortalecedor. Ya se habían reconciliado. Llega el año 64, Pedro se enteró del asunto y entonces escribe desde Babilonia la primera carta de Pedro y entonces dice que Marcos es como su hijo. Llega el año 65, Pablo una vez más está preso en Roma, le escribe una carta a un muchacho llamado Timoteo y le dice: Timoteo, ven a verme, pasa por la casa, tráeme la Biblia que dejé allí, los rollos, tráelo, pero también trae a Marcos porque me es útil para ministrar. ¿Qué pasó en esta ocasión? El amor cubrió una multitud de pecados. ¿Y qué pasó con Marcos? Marcos tuvo el privilegio de escribir un libro de la Biblia. ¿Qué libro escribió Marcos? El Evangelio que lleva su nombre, Marcos. Por lo tanto, cuando el apóstol Pedro dice que el amor cubre una multitud de pecados, en verdad sabe de lo que está hablando. Si el apóstol Pedro nos dice que el amor se lleva las imperfecciones y nos deja un aroma agradable para los demás porque cubre una multitud de pecados, es que eso hace el amor. Por eso es que los cristianos verdaderos queremos tener esta importante cualidad en nuestra vida. Regresemos al ejemplo de los limones. La cáscara y el jugo de limón son ricos en una sustancia que se llama pectina. ¿Ha escuchado hablar de la pectina? ¿Qué hace la pectina? La pectina es un espesante y un emulsionador natural. Un emulsionador hace que dos líquidos que no se llevan compartan propiedades. Pongamos un ejemplo. Tomamos un refractario o algo de metal o de cristal y le batimos allí una yema de huevo y le dejamos caer constantemente un hilito así de aceite y lo empezamos a batir. Yema de huevo y aceite, agua y aceite. Lo empezamos a batir, a batir, a batir. Si dejamos de batirlo, los cocineros dicen que la mezcla se separa, se corta, no sirve. Pero mientras lo seguimos batiendo y va agarrando consistencia, si le dejamos caer unas gotitas de limón, ¿sabe qué pasa? La mezcla se fusiona, agarra cuerpo, volumen, y como resultado tenemos un producto que a la mayoría les gusta. ¿Qué producto? La mayonesa. ¿Ha escuchado la expresión somos como agua y aceite? ¿Qué idea nos transmite? Nos transmite que dependiendo de nuestra cultura, de cómo nos criaron, algunos tenemos la personalidad un poco seria, así, nos cuesta un poquito sonreír. Pero otros tienen una personalidad agradable, así como el agua, a todos nos caen bien, así suavecita.
Pero esas son las diferencias de personalidad que hay en la congregación. Pero cuando le agregamos unas gotitas de amor, entonces, ¿qué pasa con la congregación cristiana? Se fusiona, agarra cuerpo, y entonces personas que no son siervos de Jehová reconocen que esta congregación tiene algo que los identifica y que es el amor. Por lo tanto, hacemos bien en poner en práctica en nuestra vida diaria el amor. ¿Qué cita bíblica resume qué tenemos que hacer con el amor? Por favor, dirija su atención a primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 4 y 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 4 y 5. El amor es sufrido y bondadoso. El amor no es celoso, no se vanagloria, no se hincha, no se porta indecentemente, no busca sus propios intereses, no se siente provocado, no lleva cuenta del daño. 6 y 7. No se regocija con la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todas las cosas las soporta, todas las cree, todas las espera, todas las aguanta. Según esta parte de la Biblia, ¿cómo podemos poner en práctica el amor? Aquí menciona que el amor es sufrido y bondadoso. Y es que la bondad se ve en esos actos pequeñitos, en esos actos pequeños. Ahí se ve si en realidad somos bondadosos. Cuando abrimos la puerta, cuando cedemos el lugar, cuando levantamos una basura. Ahí vemos si alguien es bondadoso. Y eso es lo que hace el amor, dice aquí. El amor no se siente provocado. No es como un foco de mala calidad que por cualquier variación de energía se funde. No, el amor no se siente provocado, no se funde con cualquier cosa. Sucede algún tipo de variación en la congregación y no se separa de la congregación. Es sufrido, aguanta un poquito y no lleva cuenta del daño, menciona esta cita bíblica. No llevamos un registro de cuántos han sido los errores que me ha provocado mi hermano, ni cuántas veces los he perdonado. No llevamos eso en la congregación cristiana, ¿verdad? Más bien, el amor no lleva cuenta del daño. Si lo hacemos así, si ponemos en práctica en nuestra vida el amor, esta cualidad cristiana, entonces llegamos a tener esta hermosa hermandad que todos los días disfrutamos. Eso es lo que hace el amor y causa en nuestra vida. Si así de importante entonces es esta cualidad, queremos ponerla en práctica en todo aspecto de nuestra vida. Y podemos seguir hablando de las muchas propiedades del limón y de los muchos beneficios que tenemos de poner en práctica el amor en nuestra vida diaria. Pero quedémonos con esta cita bíblica, quedémonos con lo que dice Primera de Pedro 4:8, que resume muy bien lo que hemos estado estudiando. Ante todo, tengan amor intenso unos para con otros, porque el amor cubre una multitud de pecados.